De mí depende la salvación del mundo. Lección 186 de un curso de milagros. En esta lección, apenas empieza, Jesús ya nos hace un contraste entre lo que es la verdadera humildad, el no poder cambiar lo que Dios ha creado, y la falsa humildad del ego o la arrogancia. Solo nosotros tenemos el poder de elegir cambiar de mentalidad. Y ese es el mundo. El mundo se encuentra en la mente, no es físico. Las ideas no abandonan su fuente. Aunque parece haberse proyectado y parece que vivimos en cuerpos, lo que un curso de milagros nos dice es que esto jamás ha podido suceder. No hay nada externo a nuestra mente, no hay nada externo a ti. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Recuerda, antes de empezar tu trabajo con la lección, de hacer una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de esta lección. De mí depende la salvación del mundo. Esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir en que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une a todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. La verdadera humildad es el reconocimiento de que no hemos podido cambiar lo que Dios creó. No obstante, la idea de la separación y el especialismo y todo este sistema de pensamiento del ego atestiguan que sí lo hemos podido hacer y que ahora somos culpables y que entonces no merecemos el amor ni el perdón. Esto no es humildad, esto es arrogancia. A medida que nos vamos uniendo a nuestro Maestro, a Jesús, en instantes santos, empezamos a discernir y Él nos empieza a mostrar lo que es verdad acerca de nosotros. Nos damos cuenta toda la preferencia que tenemos por el especialismo y cuántas estratagemas tiene nuestra mente para mantener alejado de nuestra conciencia cuál es nuestra única y nuestra verdadera función. Esto es arrogancia. También ten en cuenta que en estos párrafos Jesús habla de manera metafórica. El Espíritu Santo no es un individuo, no es un ente que va asignándonos papeles ni cosas por hacer. Malinterpretar estas enseñanzas hace que pensemos que la salvación del mundo depende de nuestra actitud en él como cuerpos y en cosas físicas. Somos nosotros los que hemos elegido pensar que la separación es cierta, que nos tomamos esta pequeña y alocada idea en serio, y como no es posible porque no podemos abandonar a Dios, las ideas no abandonan su fuente, en nosotros, tapada por las nubes de culpa del ego, se encuentra el verdadero recuerdo de lo que somos, nuestro maestro interno, el Espíritu Santo. Y es este maestro interno, este reflejo de la verdad de lo que somos, el cual puede reinterpretar toda ilusión acerca de nosotros mismos que no nos neguemos a mirar en su luz. Es decir, que sosegadamente y por encima del campo de batalla podamos observar nuestras elecciones en favor del ego sin juzgarnos y elijamos no reforzarlas pidiendo ayuda. Ya nos lo dice en el prefacio que es imposible hacerlo solo. Este ayudante que se encuentra en nuestra mente sabe de nuestras ilusiones, mas no cree en ellas. Las usa para que vayamos recordando que somos una mente que puede elegir distinto. Tiene ese poder independientemente de todas las fantasías del ego que haya elegido creer. Lo que es verdad sigue siendo verdad, no importa cuántas veces hayamos intentado darle vida a lo falso. Así que esta función que se nos ha asignado no es sino nuestra decisión de dejar de insistir que tenemos razón y aceptar lo que es la voluntad de Dios para su Hijo, tal y como nos dijo en la lección 101,
perfecta felicidad. Sigamos pues con la lectura de la lección. Mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. Lo único que dice es que tu Padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su Hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que Él nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si Él nos considera dignos, es que lo somos. Es solo la arrogancia la que opina de otra manera. Parece una tarea imposible y utópica cuando se nos dice que de mí depende la salvación del mundo. Recuerda que no es del mundo físico. Sería imposible que del mundo físico pudiéramos ocuparnos de la salvación. De mí depende la salvación del mundo sencillamente porque en verdad el mundo no existe, tal y como nos dijo en la lección 132. Esto es un deseo de lo que nuestra mente querría encontrar. Y tenemos en nuestra mente el poder de decidir. También nos lo dijo en una lección anterior, y de dejar de albergar entonces todos los pensamientos de ataque que son los que están configurando el mundo de separación y de cuerpo que vemos, inclusive nuestra propia identificación con este cuerpo. Recuerda que estas lecciones siempre están hablando de contenido, de la mente, de lecciones en la mente y no de cuerpos, no de cerebros, no de comportamiento. Esa arrogancia pensar que el sistema de pensamiento del ego ha sido tan magistral que ahora es imposible deshacernos de él. Por supuesto, esto es lo que sentimos dentro del mismo sistema de pensamiento del ego, pero no es verdad que las sombras que estamos fabricando tienen el poder de torcer la voluntad de Dios. Por ejemplo, nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 15, sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios, pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, dejas vacante tu lugar en su plan que debes ocupar si quieres unirte a mí. Te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Recordemos que el plan del ego, tal y como nos dijo en una lección anterior, es abrigar resentimientos, porque ello es un ataque al plan de Dios para la salvación. Literalmente ya hemos mencionado que Jesús nos habla de esto en forma metafórica, porque si no, no hay manera de que podamos entender el proceso del perdón, ni entender que nos está llevando a una realidad no dual. Anteponemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios cada vez que elegimos sucumbir a la culpabilidad y reforzar el sistema de pensamiento del ego. Por eso es que es necesaria la vigilancia en nuestra mente y el entrenamiento mental para no reforzar los pensamientos mágicos y los pensamientos de ataque con más ataque, sino por encima del campo de batalla, con la dulzura del amor de Jesús en nuestra mente, es como Él nos va mostrando que nada de eso ha tenido efectos en el ser que somos en verdad. Es entonces cuando aprendemos a cuestionar la realidad y la necesidad de esta idea alocada de la culpabilidad en nuestra mente. No podemos dudar de la función que Dios nos ha asignado, ya hablando en estos términos metafóricos, porque nunca hemos dejado el cielo. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. La expiación ya en realidad está aceptada en nuestra mente. Y lo único que está sucediendo es que estos fragmentos aparentemente separados del único Hijo de Dios se darán cuenta en distintos momentos en el tiempo de cómo es que han aceptado esta expiación. No puedes fallar porque la voluntad de Dios ya se ha cumplido. Pensar que puedes es justamente la arrogancia, independientemente de cómo la disfraces. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 15, la condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. Es desear la paz de Dios de todo corazón, el final de toda esta historia de culpa, sufrimiento
y de separación del ego. Y es a esa condición global de aceptación hacia donde nuestra práctica y nuestro estado de vigilancia nos está llevando amable y rápidamente a la sanación total de nuestra mente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Hay una manera, y solo una, de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de él el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres merecedor o no de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Ya nos decía Jesús en la lección 101 que el pecado no existe ni tiene consecuencias. Era la práctica que nos animaba a llevar a cabo en aquella ocasión. Seguimos siendo el Cristo tal como Dios nos creó. Nuestras ideas arrogantes de dejar de ser lo que somos no han podido mancillar ni cambiar nuestra realidad en lo más mínimo. E independientemente de en qué cosa hayamos creído habernos convertido, esta falsa imagen, que no es otra cosa que la mente errada, la mente que se cree separada, tenemos el poder de elegir en la mente en contra de toda esta locura, aceptando darle la mano al maestro de la expiación que nos llevará en pasos amables hacia ella. Es fundamental con la práctica y el trabajo del perdón y un curso de milagros a medida que nos hacemos cada vez más responsables de nuestras elecciones en favor del ego, podemos elegir en nuestra mente, tenemos el poder de decidir, no revestirlas de culpabilidad, no reforzarlas y entregarlas, mirarlas con Jesús y juntos, tal y como nos dijo en el capítulo 11, tenemos la lámpara que desvanecerá todo este sistema ilusorio de pensamiento. El plan a seguir entonces no es el plan del ego. El plan del ego consiste en hacer real el pecado, la culpabilidad, la separación y que el sufrimiento que esto ocasiona en la mente ya no se vea como una elección en la mente. Hemos perdido entonces de vista que somos una mente y ahora como cuerpos nos sentimos siempre la víctima de alguna cosa externa o algún otro cuerpo y cosas que no están bajo nuestro control. El plan a seguir es el plan de Dios, por decirlo de alguna manera, como nos lo explicó en otra lección. Es dejar de abrigar resentimientos, estar alerta en función de Dios y su reino y utilizar nuestra mente para elegir el maestro del perdón que nos ayudará entonces a atravesar todos estos nubarrones de culpa cada vez que estemos dispuestos voluntariamente a abandonarlos. Nos dice Jesús aquí que la arrogancia nos hace la confusión entre forma y contenido. Nos hace, por ejemplo, quedarnos a nivel de las palabras o de las historias que nos contamos a través de cuerpos, todo para evitar la experiencia de la liberación que entonces nos haría cuestionar sin lugar a dudas la validez de todo este sistema de pensamiento del ego y de que el escape del dolor de la culpabilidad sea mediante la proyección, sea mediante el principio del ataque o del uno o el otro. La liberación de la culpabilidad viene por responsabilizarme que soy yo el que la estoy eligiendo y al observar que justamente esa es la elección que me causa dolor, voy a estar listo para permitir lo que siempre ha estado ahí que me ayude, que es la luz, la dicha y la paz o el recuerdo de lo que somos. Aquí Jesús también nos habla del terror que sentimos al mirar esta imagen. Recuerda que una vez que elegimos el sistema de pensamiento del ego, nos identificamos con este ser, con esta mente aparentemente separada. La existencia de esta condición depende de que la disociación siga vigente, es decir, de que no nos atrevamos a mirar imparcialmente de la mano de Jesús, de la mano de la cordura, a todo este montaje en la mente porque se probaría inexistente. Ciertamente la sabiduría, la fuerza, el amor, la confianza no pertenecen a la mente errada,
mucho menos entonces a la proyección en cuerpos. Pero tales atributos sí que están en nuestra mente recta, que se encuentra, para decirlo una vez más, detrás de todas las nubes de culpabilidad del ego. Afortunadamente, y esto es lo que nos dice el principio de expiación, no somos esa imagen falsa con la que nos hemos identificado. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 15, que no le hagamos caso a todas estas sensaciones de pérdida y nostalgia del ego, ya que dejar de reforzar y abandonar voluntariamente esta imagen no es nuestra muerte, sino es nuestra resurrección. ¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? Despertar a la gloria no es un sacrificio, pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa que no sea la gloria. Trata de aprender que no puedes sino ser digno del príncipe de la paz, nacido en ti en honor de aquel de quien eres anfitrión. Desconoces el significado del amor porque has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco como para poder comprender su grandeza. El amor no es insignificante y mora en ti que eres el anfitrión de Dios. Ante la grandeza que reside en ti, la poca estima en que te tienes a ti mismo y todas las pequeñas ofrendas que haces se desvanecen en la nada. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios. Y según Él te habla, la imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida, al sentir que sus cimientos se derrumban. Abandónala. La salvación del mundo depende de ti y no de ese pequeño montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al Santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene Él que preocuparse por ella en absoluto? Y así hallamos nuestra paz. Aceptamos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos auto-otorgado son inestables y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha estática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día de buen grado o bien recibirlo con lágrimas. Nuestro propio ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo sumergiéndonos en la desolación. Esto es algo que Jesús nos deja bien claro en su curso. Tenemos miedo a la sanación, el sistema de pensamiento del ego, la mente errada, ha forjado toda una estrategia para que perdamos de vista el poder de elegir a la mente recta. Se estremece de miedo y de terror, nos dicen estos párrafos, cada vez que la voz que habla por Dios nos recuerda que no somos esa débil imagen con la que nos hemos identificado en la mente y mucho menos en ese montón de polvo, haciendo alusión al cuerpo, que es el resultado de la identificación de nuestra mente con el sistema de pensamiento del ego. Con respecto a este miedo a la sanación, por ejemplo, en el texto, en el capítulo 18 nos dice, según se aproxime la luz, te lanzarás a la oscuridad huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Pero avanzarás, pues tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. O también, por ejemplo, en la lección 136 de un curso de milagros, acerca de la enfermedad o de también cualquier otra defensa de ataque para perder de vista que tenemos la mente recta y que podemos elegirla, Jesús nos dice, las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Jesús nos dice que en nuestra indefensión radica nuestra seguridad. No es necesario en la mente seguirnos defendiendo del recuerdo de lo que somos, porque eso es justamente nuestra felicidad, nuestra dicha y nuestra liberación. Apartarnos de él, elegir el sistema de pensamiento y de la culpabilidad es justamente la razón del miedo y del sufrimiento. También este párrafo nos muestra todas estas dinámicas de la pequeñez, del especialismo, toda su fragilidad. Hay días que podemos estar contentos, tristes, felices. En algún momento sentimos que amamos a alguien o que alguien nos ama. En el momento siguiente sentimos que le guardamos un resentimiento. Nada de esto puede ser real. La realidad es eterna y es inmutable. Todos estos aspectos, todos estos cambios de ánimo son falsos. ¿Es realmente esta la imagen? Jesús nos va preguntando a lo largo del curso de muchas maneras, que quiere seguir erigiendo y anteponiéndola ante el Cristo que verdaderamente eres. Sigamos entonces con la lectura de la lección. ¿Es este el Hijo de Dios?
¿Habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla su hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su hijo aparenta forjar afecta lo que él es. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento, que forman diseños fugaces y se desbandan para volverse a agrupar hasta finalmente dispersarse, o como los espejismos que se ven en el desierto. Estas imágenes insustanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian por lo menos 10 veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como esta? Lo dice Jesús, por ejemplo, respecto a esta naturaleza errática de todas nuestras fabricaciones y relaciones especiales, en el capítulo 18 del texto, lo siguiente. Tus míseras e insensatas sustituciones, trastocadas por la locura y formando torbellinos que se mueven sin rumbo, cual plumas arrastradas por el viento, son insustanciales. Se funden, se juntan y se separan de acuerdo con patrones cambiantes que no tienen sentido y que no tienen que ser juzgados en absoluto. Deja que se las lleve el viento, formando torbellinos y dando tumbos hasta que se pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. Y así Jesús nos hace ver lo absurdo que es intentar desechar el ser que somos, el Cristo, lo cual, entre otras cosas, nunca podremos hacer, por el ser de especialismo, que afortunadamente nunca podrá ser real, gracias a Dios, debido al caos que esto ocasiona en la percepción en nuestra mente. Es un ser lleno de metas conflictivas, situaciones que jamás lo van a completar. Es el eterno busca, pero no halles del ego, al cual la mente queda encarcelada con seguir jugando a este juego de la culpa. Por eso nos dice en una lección anterior que le dejemos de dar valor a lo que no lo tiene. Respecto a esta demencia de hacer que las cosas que no tengan valor lo tengan, por ejemplo, nos dice graciosamente en el texto, en el capítulo 27, lo siguiente. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Como bello contraste, tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos ellos apuntan hacia un solo objetivo, el cual puedes alcanzar. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique, y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién es el que quiere negarse. Luego considera esto: ¿quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? La voz que habla por el creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son, o la distorsionada imagen que tienes de ti mismo, que es inconsistente y está confundida, perpleja e insegura de todo. No permitas que su voz te dirija. Oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu creador, quien te recuerda y te exhorta a que te acuerdes de él ahora. Mientras las cosas en el mundo son tan cambiantes, nuestra función de perdonar no, debido a que es el reflejo de nuestro ser, Cristo, que es inmutable en el cielo. Nuestra función hace que toda nuestra vida como cuerpos tenga un propósito unificado, ya que todo se empieza a volver las aulas donde aprendemos a llevar a cabo nuestra función de perdonar.
Y esta es la dirección a la que el Espíritu Santo nos está llevando. En la mente no es específica, no se trata de cosa de cuerpos, no se trata de llevar a cabo funciones que a nivel de cuerpo nos parecen imposibles. Puede que el perdón, la elección en favor de la mentalidad recta, sí que te parezca imposible. No obstante, esto es solamente una opinión, una evaluación del ego. La imagen que tú tienes de ti mismo es débil, es impotente y ciertamente no eres tú, no es el Hijo de Dios. Esta aparente imposibilidad de llevar a cabo nuestra función de perdonar es porque estamos escuchando la evaluación nuestra que hace el sistema de pensamiento del ego. Y un curso de milagros te lo dice, no puedes solo, no se trata de que tú des todos los pasos a perdonar, sino que pidas ayuda y que aprendas a cooperar con tu maestro interno para que vayas perdonando todos los resentimientos y todas las relaciones especiales con las que has querido apuntalar la culpabilidad para que ahora puedas abandonarla y aceptar las felices imágenes de reemplazo que tiene el Espíritu para tu mente. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 18, la preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que él te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande el suyo. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho, y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Y es justamente la arrogancia la que nos hace pensar que nuestro papel tiene que ser mayor desde esta identidad ficticia que jamás podrá alterar la realidad del Hijo de Dios. Nuestro papel es ínfimo porque es el Espíritu Santo quien va decantando lo que es real y lo que es falso y nos va dirigiendo al hacernos cada vez más conscientes que somos una mente que puede elegirlo a Él y que de manera natural, cada vez más habitualmente, estaremos alerta en función de Dios y de su reino. Terminemos pues con la lectura de la lección del día de hoy. Su dulce voz te llama desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución si bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo si bien sabe que ya tienes todo. Él tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve. Pues el amor solo puede dar, y lo que se da en su nombre se manifiesta en la forma más útil posible en un mundo de formas. Esas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor que, como tal, no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significará mucho más para ti cuando se haya restaurado en ti el estado de amorfia. La salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Aquí Jesús vuelve a usar un lenguaje antropomórfico, como si el Espíritu o Dios fuesen una persona que nos conceden cosas a pesar de que saben que no las necesitamos. Esto no es sino una forma metafórica de hablar. Recuerda que nunca hemos podido abandonar el cielo y el Espíritu Santo no es sino esta presencia, este recuerdo del amor en nuestra mente. Jesús nos habla de esta manera para que podamos entender el proceso y podamos entender que nos está llevando a una experiencia de unidad en nuestro verdadero ser, aunque todavía no tenga mucho sentido en nuestra comprensión actual lo que eso significa. Pero sí que es útil para una correcta práctica de los principios de un curso de milagros. Esta presencia amorosa en nuestra mente va desvaneciendo la necesidad ficticia que tenemos de atacar, que tenemos de resguardar y proteger la culpa. Y es entonces en presencia de este recuerdo de amor cuando no hay culpa, no hay castigo. Y esto se traduce en nuestro sueño, porque somos la mente soñadora del sueño, en formas que nos harán saber de alguna u otra manera que la culpabilidad no tiene ningún sentido. Nos dice que lo que aquí se necesite, aquí se concederá. También es otra manera de decirnos que es imposible que el Maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. El Espíritu Santo también nos dice en el texto, no tiene ningún interés en las cosas que nos proporciona,
sino en la utilidad que estas cosas pueden tener para aumentar nuestra confianza y ayudarnos a dar pasos con Él en la mente para salir del sueño. Esta es nuestra función de perdonar, mirar con los ojos de nuestro Maestro cada vez mejor todas estas relaciones y trampas y juegos de especialismo, porque tenían la intención de proteger y validar la existencia de la culpa en la mente, y es ahora cómo podemos descubrir todas estas maniobras no defendiéndolas y entregándolas al Espíritu para que corrija los errores en nuestra mente. Nos dice en el segundo capítulo del Canto de la Oración, el perdón es la llamada a la cordura, pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también. Y de este modo, la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo límite a la intemporalidad, sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. No se nos pide que recordemos nuestra función en el cielo de este momento, porque su equivalente es nuestra función de perdonar. El aprender a perdonar, el llevarla a cabo de la mano de nuestro Maestro es el medio, y el recuerdo del amor, el despertar en Cristo, en el ser que siempre hemos sido, es el objetivo. Hasta aquí entonces los comentarios y reflexiones acerca de esta lección, esperando que te ayuden en la práctica y el entendimiento de un curso de milagros. Que tengas entonces una buena práctica para hoy y ya nos vemos en la lección siguiente.